La pobreza urbana y rural desde una perspectiva multidimensional. En los cuentos, La muerte está en los catres, de Rosa María Britton, y Los amos, de Juan Bosch. Introducción. La pobreza es un término que ha evolucionado con el pasar de los años hasta ser entendida en nuestro siglo como pobreza multidimensional. A partir del siglo XX, en Estados Unidos, se utilizó un concepto basado en requerimientos nutricionales. No es sino hasta los años 40 del siglo pasado cuando se descubre la pobreza a escala mundial con los primeros informes del Banco Mundial. Ya en los 90, este define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación. En consecuencia, toda restricción económica impide disfrutar de una vida satisfactoria. Del mismo modo, Sein, en 1992, indica que el concepto de pobreza se construye a partir de las capacidades, es decir, de lo que la gente puede hacer, y define a la pobreza como la ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad. En consecuencia, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. También está el concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que define la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable. Por lo tanto, es pobre toda aquella persona que trabaja y su ingreso es insuficiente para gozar de una vida satisfactoria y plantearse objetivos a futuro debido a que su capacidad económica le impide proyectar metas alcanzables para una mejor calidad de vida. Todos estos conceptos han llevado a los gobernantes a justificar sus acciones para erradicar la pobreza, pero la verdad es que al estar en el poder, los únicos que se benefician son ellos mismos y aquellos que tienen un alto poder adquisitivo. Por tal motivo, son insuficientes los conceptos tradicionales en el estudio de la pobreza, y ante lo cual surgen otros enfoques para interpretación, tal como se muestra con la perspectiva multidimensional. En esta investigación se utilizará los cuentos La muerte está en los catres, de Rosa María Britton, y Los amos, de Juan Bosch, para identificar los elementos que conforman la pobreza multidimensional. Además, se extraerá algunos fragmentos del cuento Los alacranes, de Manuel Ferrer Valdés, para resaltar las consecuencias que conlleva la pobreza en la vida de las personas. Tesis: la pobreza urbana y rural desde una perspectiva multidimensional. En los cuentos La muerte está en los catres, de Rosa María Britton, y Los amos, de Juan Bosch. La pobreza es un problema de múltiples dimensiones. El análisis multidimensional contemporáneo de la pobreza se basa en buena medida en el enfoque de Amartya Sen. De acuerdo con este autor, la información de ingresos debe ser complementada con otras bases informacionales que arrojen luz sobre diversas dimensiones de la vida humana, dado que no todos los individuos tienen la misma capacidad de transformar medios, como el ingreso, en logros, dando como resultado la insuficiencia de oportunidades en las diferentes áreas: nutrición, salud, vivienda, participación en la vida social. La pobreza, de acuerdo con este enfoque, es la privación de alcanzar logros mínimos en las dimensiones de análisis consideradas. Es decir, los ingresos insuficientes son una condición que predispone, en gran medida, a llevar una vida empobrecida desde la perspectiva multidimensional. Entre los elementos que conforman la pobreza multidimensional están carencia de ingresos económicos, acceso limitado a la educación, precariedad de la salud y las carencias alimenticias. En el cuento La muerte está en los catres, de Rosa María Britton, refleja la pobreza tanto en el área rural como en la urbana. Ana Berta Martínez, protagonista de esta historia, dejó su pueblo gracias a las carencias que padecía junto a su familia, para buscar un mejor futuro en la ciudad.
Esto se refleja en la siguiente cita. Allá en los llanos dejó a la madre muriéndose de vieja a los 40, con 3 hermanitos, la pobreza y el hambre siempre mordiéndole los talones. Ella emigró del campo con la finalidad de encontrar un trabajo en la ciudad que le proporcionara mejores oportunidades. La cita señalada refleja las carencias de ingresos económicos y alimenticios de la joven. A la muchacha no le fue como había imaginado. Su trabajo era mal pagado, quedó embarazada de una niña y posteriormente su pareja la abandona. Por tal motivo, debe regresar a su pueblo, al hambre y a las carencias económicas. Después de tener a su hija, se embarca nuevamente en busca de ese futuro próspero. Se enamora de nuevo, tiene otros hijos y vuelve a quedar abandonada por su pareja, imposibilitándole salir de la pobreza. Su situación económica se agravó como se refleja en esta cita. Sin trabajo y sin plata, ¿cómo iba a mantener a los muchachos? El uniforme de la escuela de su hija estaba brillante de tanta plancha. Por la falta de alimento, uno de sus hijos nació antes de tiempo, flaquito y enfermizo. También se observa la precariedad de la salud en este cuento, puesto que Ana Berta asistió al hospital por una hemorragia interna y la atención que recibió fue muy mala. Esto se comprueba en la siguiente cita. ¿Qué la trae a urgencias? Me siento muy mal, señora. Estoy sangrando por abajo desde anoche. ¿Y ahora es que viene? Son las 3 de la tarde. Estoy aquí desde las 10 de la mañana, esperando turno, pero la otra secretaria ya se fue. Me dijo que me sentara, que pronto me iba a llamar. Y se ha constatado que la mala salud aqueja mucho más a los pobres. Las causas son múltiples y están relacionadas entre sí. Los pobres carecen de seguro médico, por lo que no reciben una atención adecuada. Dentro del cuento Los amos de Juan Bosch también se identifica el elemento de la precariedad en la salud, porque su protagonista Cristino, que es un trabajador en el campo, está padeciendo de una fuerte calentura, por lo que se le hace imposible realizar sus funciones laborales. Su estado de salud refleja que tiene la piel amarillenta, manos temblorosas y un frío intenso. Este estado posiblemente fue resultado por no tener acceso a los servicios de salud básicos. Otro elemento es la carencia de ingresos económicos. Su trabajo no era bien remunerado, a pesar de todo el trabajo que hacía, tal y como muestra esta cita. Le pagaba $1 semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuidado de los terreros. Este elemento también se ve reflejado en la vestimenta de Cristino. Vestía una camisa de lisado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Por otro lado, se puede inferir el bajo nivel de educación por el vocabulario de Cristino, como muestra la siguiente cita. Arrímese pa' aquel lado y la verá. Se debe tener en cuenta que la educación no asegura totalmente que una persona deje de ser pobre, y más desde la perspectiva multidimensional, pero es considerado un instrumento que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, como bien hubiera sido el caso de Cristino, que por necesidad tenía que soportar condiciones laborales deplorables. Tema: consecuencias de vivir en la pobreza. Las consecuencias que tiene la pobreza son notorias en todos los estados. En el cuento La muerte está en los catres, Ana Berta debe recurrir a la prostitución para poder llevar el sustento a su hogar, por lo que llegó a venderse al dueño del mercadito que estaba por su casa cuando fue a pedirle fiado. Este le dio la solución. Cita: en la parte de atrás del almacén, sobre unos sacos de nequén que apestaba a polvo de arroz y mierda de rata, el hombre se desahogó rapidito y le regaló 3 balboas y un pedazo de jarrete para hacer la sopa. La necesidad fue el motor de esta acción. También está Cristino, que tuvo que soportar la exigencia de su patrón, que no le importó su condición de salud cuando le mandó a buscar una res bajo el ardiente sol, argumentando que él ya estaba acostumbrado. Aquellos que ostentan el poder
Muchas veces abusan de las necesidades de los desfavorecidos, como es el patrón descristino o el dueño del mercadito. Otra consecuencia a resaltar es la pérdida de la dignidad. Las personas que viven en pobreza muchas veces no pueden darse el lujo de ser dignos, pues la necesidad es más grande. Esto se refleja en la siguiente cita del cuento de Britton. La comadre fue más amable y le regaló 10 balboas que no debía haber aceptado por dignidad. Pero, ¿quién dijo que los pobres se dan esos lujos? De igual modo, se presenta la desigualdad, donde los pobres no tienen acceso a vivir con las condiciones básicas que los deje llevar su vida de forma satisfactoria. Esto se comprueba en la siguiente cita del cuento Los Amos. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo, y sobre los matorrales las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía ni puertas ni ventanas, no tenía ni siquiera setos. Se aprecia cómo el patrón realiza las adecuaciones a su vivienda para no sufrir de la picada de los mosquitos. Sin embargo, los peones deben soportar condiciones inhumanas solo por no tener los medios para cubrir esa necesidad. Por último, está la muerte, como consecuencia por no poder cubrir las necesidades básicas, vivienda, alimento, atención médica, que le permitieran llevar una vida digna. Esta realidad se presenta en el cuento Los Alacranes de Manuel Ferrer Valdés, cuando una mujer pierde a su hijo de 3 meses tras la picadura de un alacrán por las condiciones en las que vivía. Como muestra la siguiente cita: la luz de la mañana se colaba por las hojas del zinc y el barro quebrado de las viejas paredes. Ahora el niño no respiraba, roja la cara, con las manos tiesas y apretadas junto al pecho. Del mismo modo está el final de Ana Berta, al ser operada porque una enfermedad venérea le causó un tumor. Debía abstenerse de tener relaciones sexuales por 6 meses, sin embargo, la necesidad fue más grande y murió desangrada al no recibir atención médica de manera oportuna, ya que el sistema de salud era deficiente. Cita: ya se me está apagando el mundo. ¿Por qué se lo pregunta a ese muchacho con cara de sabio si él no estuvo allí? ¡Ay, Dios mío! Mira que decir que las mujeres somos unas arrechas. ¡Ay, me muero! Mis hijos, ¿qué será de ellos? Y todavía pregunta, ¿por qué lo hice? Por $6, doctor, por $6. Intención crítica y reflexiva. La población es pobre cuando carece de los recursos básicos para llevar una vida digna. Este flagelo sigue persistiendo a pesar de los siglos, afectando una y otra vez a millones y millones de personas. Estas personas sufren hambre, no tienen acceso a los servicios básicos como la salud y la educación. La falta de igualdad entre sexos impide la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades de desarrollo o el acceso a los recursos. En todo caso, las personas más desfavorecidas son vulnerables a la malnutrición, exclusión social y discriminación, causando la perpetuación de la pobreza. Lamentablemente, los cuentos trabajados reflejan todas estas características arriba descritas, reflejando situaciones que no escapan de nuestro país y continente. Los autores plasman con detalle las penurias y sufrimientos que viven las personas en estas condiciones. Personas sin opción que por hambre u otra necesidad pierden su dignidad como hombre o como mujer, aceptando humillaciones, cayendo en la prostitución o sometiéndose a patrones indolentes. Muchos organismos y entidades gubernamentales se han dedicado a investigar esta situación aportando estadísticas, enmarcando tipologías, resaltando factores predominantes, los cuales permiten conocer más a fondo las circunstancias en que vive la población afectada, enfocando sus esfuerzos en crear planes o políticas de sostenimiento como salarios dignos,
un precio honesto, la igualdad de géneros o la ausencia de la explotación laboral, siendo estas una de las causas de la pobreza en el mundo. Para combatir este flagelo, se debe establecer políticas que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de su capital humano para que puedan salir de la pobreza y contribuir más a la economía y a la sociedad. La atención primaria de la salud, inmunización y planificación familiar, y la educación, alfabetización, escolarización y formación técnica son elementos esenciales y deberían ser accesibles para todos sin distinción. Como recomendación y como medida de reflexión, todos deberíamos ser conscientes de las situaciones en que viven las personas en pobreza, ya que muchas veces se juzga, se discrimina, se excluye, hasta se llega a maltratar a estas personas sin siquiera conocer a fondo la situación o estado en que viven. Personas que por hambre se desvalorizan, llegando a perder incluso su esencia humana.